Unas cosas les proyectaré en la pantalla y también trataré de irles explicando cuál es la idea que tenemos del turismo como factor de transformación y cómo a partir de ello, desde la ISTO, pues procuramos que eso suceda y que se dé. Hablaba yo de la pandemia. Bueno, todos hemos sufrido eso en todo el país y en todo el mundo. Eh, Tuvimos que detener todo, se detuvieron los relojes, los autobuses, los carros, todo, como en el poema de Oden. Y, y tuvimos que echarnos un viaje hacia adentro, ¿no? Eh, Como para reflexionar qué está pasando, por qué está pasando lo que está pasando y cómo o qué hago yo en todo esta situación o ante esta situación que se está presentando. Em, Salimos, en teoría todavía no salimos del todo, pero ya vamos de salida un poco, ojalá, de este asunto, pero hacia una realidad distinta que no tenemos todavía tan claramente, no tenemos una idea tan clara de cómo va a ser, qué tanto realmente las cosas van a cambiar, gracias, y qué tanto las cosas no van a cambiar, pero de que no vamos a volver a la situación anterior, del todo estamos convencidos. Y algo que comentábamos durante los eventos que nosotros tuvimos la ocasión de realizar, porque no nos hemos reunido físicamente desde 2019 en Costa Rica, algo que hicimos en las reuniones en las que tuvimos la oportunidad de celebrar de manera virtual durante este par de años, era la idea de que todo lo que nos habían mencionado que eran tendencias, pues se volvieron realidades. O sea, los 90s fueron un momento en el que el mundo dejó de ser bipolar y se volvió unipolar. Y esa unipolaridad empezó a generar ciertos cambios en todos los ámbitos de la vida, como producto de esta globalización acelerada que se dio bajo el liderazgo de esa única potencia. Se hicieron nuevas propuestas de cómo hacer turismo, se hicieron experimentos en este campo, algunas propuestas funcionaban, otras no. Es cuando el turismo empezó a tener muchos apellidos, ¿no? De todo tipo. Y a buscar destinos nuevos, como una etapa de gran experimentación y que ya tiene o ya cumple prácticamente 30 años así y el destino nos alcanzó. Hoy estamos, a partir de la pandemia, ante una situación económica, ambiental, social y política muy incierta. Hay quien habla de un nuevo orden mundial y que se está gestando en este instante y en este momento está pasando. ¿Y por qué hablo yo de esto si estamos pensando en un foro de turismo? Porque el turismo es parte de todo esto. El turismo no es más que el reflejo de lo que está pasando en el todo. Entonces no sabemos si estamos migrando a un mundo multipolar. Es parte de lo que estamos viendo que se dirime en Europa del Este hoy. No sabemos si efectivamente va a haber una caída o un cambio en el patrón petróleo dólar, esas broncas económicas que se están suscitando. Sí sabemos que el clima ya cambió, que el cambio climático, que era una cosa que se venía anunciando, ya llegó para quedarse. Y también sabemos que las sociedades se están volviendo cada vez más inquietas, más exigentes, más demandantes de participación en las decisiones que les corresponden, en las decisiones que les afectan, en las decisiones sobre los temas que les interesan. Y eso lo hemos visto en todos los continentes. Y pues les decía, el turismo forma parte de ese todo y mi impresión es que el turismo ya cambió, no es que va a cambiar. Las tendencias ya están aquí, ya son realidad. Lo que no tengo idea
Espero que no haya cambiado, es cómo funciona esta cosa. Y bueno, en la ISTO ya veíamos esas tendencias reflejadas en alguna lluvia de ideas que tuvimos alguna vez en un diplomado con la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, en la que la gente de turismo y de no turismo manifestaba sus ideas al respecto. Y ahí hay un montón de ideas plasmadas que no tienen nada que ver con el discurso tradicional de turismo. Yo estudié turismo hace el siglo pasado. Nos metían en la cabeza un credo que era: el turismo genera empleo, capta divisas y contribuye al desarrollo regional. Y el problema es que lo tengo en el disco duro como una especie de grabación, y desgrabarme esa información para grabarme otra nueva es costoso y complicado. Pero entonces, lo que está puesto aquí es lo que la gente de hoy piensa del turismo, que no tiene nada que ver ni con las divisas, ni con el empleo, ni con la idea de desarrollo. Está vinculado a necesidades que tienen hoy las sociedades, necesidades de que las cosas se hagan de otra forma. Y el turismo que se tiene que hacer de otra forma es el turismo que nosotros llamamos en ISTO el turismo de las 3 S. El siglo pasado era Sol, Mar y Arena por sus siglas, por sus iniciales en inglés. Pero ahora pensamos que el turismo sigue siendo de 3 S, pero porque tiene que cumplir con 3 condiciones importantes para hacerlo, que es que sea socialmente responsable, que sea sostenible y que sea solidario. Y un modelo de turismo que no sea así es un modelo de turismo que va siendo cada vez más rechazado. Es un modelo de turismo que va siendo cada vez menos exitoso comercialmente. Es un modelo de turismo que, a pesar de que todavía hay una masa enorme de población, porque bueno, la humanidad es un montón de millones de personas, a pesar de que todavía hay mucha gente que puede consumir eso, no es lo que ya las poblaciones en general de todos los países están buscando. Están buscando esto. Y entonces, ¿cómo puede ser un turismo de las 3 S? ¿Cómo puede ser un turismo de desarrollo? ¿Cómo puede ser un turismo sostenible, solidario y socialmente responsable? ¿Qué tiene que suceder? Tiene que, en principio, aceptar que, a diferencia del modelo industrializado masivo, donde todo se estandariza porque todo es igual, tenemos que aceptar que todo es diverso. No podemos reproducir modelos en todas partes. Miami solo hay uno y no lo podemos reproducir en el resto del mundo. Bueno, ya lo intentamos en otras partes del Caribe, pero las condiciones físicas, las condiciones económicas, las condiciones sociales, culturales de esos otros lugares no permiten o no facilitan que ese modelo se pueda reproducir tal cual. Entonces, lo que tenemos que hacer es aceptar la diversidad natural, pero también tenemos que aceptar la diversidad cultural. Siempre asociamos la cultura al patrimonio material y no al patrimonio inmaterial. Aquí hay una muestra de patrimonio inmaterial que me encantó, que vimos en Bogotá, ¿no? Muy pícara y muy simpática, como son los colombianos. Y la verdad es que eso es parte también de una realidad que el turista busca, que el turista aprecia, que al turista le interesa. Entonces, la diversidad no está solo en el paisaje, no está solo en los productos, no está solo en el patrimonio, pero está básicamente en las personas. Y está en los diferentes públicos, está en la región, está en el país, porque son todos diferentes, está en el departamento. Nosotros tuvimos una posibilidad de tener una muestra de esta diversidad, que ustedes la vieron, los que vinieron al ¿Me quitan el sonido, por favor? Que pudimos ver ahí en el hotel, y ustedes lo ven y dicen, bueno, ¿y esto qué es? Pues es un grupo de personas de la tercera edad que baila cosas tradicionales de Colombia. No tienen que ser jóvenes bellísimas, no tienen que ser chicos guapísimos, no tienen que ser bailarines profesionales. Son los portadores del patrimonio que nos están enseñando su patrimonio
con toda la energía, con toda la alegría, con todo el corazón que ellos le pueden poner. Pero aceptar esto como una posibilidad interesante implica que yo, como gestor del turismo, abandone los juicios antiguos, abandone las viejas ideas donde todas las mujeres tienen que ser guapísimas, medir 1,80 y poder portar un bikini porque son talla cero, y todos ellos son atléticos y son simpáticos y son poderosos económicamente. Hay que aceptar a las personas como son en las diferentes presentaciones que vienen. La humanidad viene en miles de millones de presentaciones y todas tienen el mismo valor. Lo decía ayer el profesor Jiménez, ¿no? Somos pares, somos iguales. Y si reconocemos esa diversidad, entonces empezamos a poder generar nuevos productos, que es lo que siempre nos dicen desde los gurús del turismo. Podemos generar nuevas experiencias, que es lo que también se nos están demandando, porque perdemos esa rigidez de hacerlo todo siempre de acuerdo a un parámetro de un mundo industrial que ya está pasando, que está desapareciendo, y sobre todo dejamos de estandarizar nuestro pensamiento. Entonces, si nosotros desestandarizamos nuestro pensamiento, podemos generar un nuevo discurso. Si no desestandarizamos nuestro pensamiento y seguimos pensando como siempre, no podemos generar un nuevo discurso. No podemos repensar lo que el turismo es, no podemos repensar lo que representa, no podemos repensar lo que puede hacer como herramienta de transformación. No podemos renovarlo. Entonces pensemos hasta dónde yo sigo pensando siempre lo mismo y hasta dónde no. Tampoco podemos medirlo como siempre. Tampoco podemos evaluarlo como siempre. Si yo decía que esto que acaban de ver ustedes es una actividad fantástica por la energía, por el corazón, por el espíritu que tiene, ¿cómo lo mido? ¿Cómo lo mido econométricamente? Pues no hay manera. Tenemos que buscar nuevas formas de pensar esto y nuevas formas de hacerlo. Y entonces, en conclusión, lo que les quiero decir es que el turismo es algo mucho más complejo de lo que pensábamos. Y ya lo estamos entendiendo. El turismo es algo mucho más amplio, mucho más trascendental de lo que esperábamos. Y no se resuelven los problemas del turismo con soluciones simples como la promoción o solo la promoción. Se resuelven de manera compleja. El pensamiento complejo es el que nos tiene que regir para que entonces entendamos que las antiguas tendencias ya son realidad y podamos convertir esas tendencias en soluciones de hoy. Nuevas políticas, nuevas ofertas, nuevos códigos y nuevos acuerdos que nos lleven a un turismo transformador. ¿Ya se acaba aquí? Sí, ya se acaba, porque entonces lo que dice mi acordeón, no se acaba. Esto ha sido siempre un reservorio de estas ideas extrañas que se han ido convirtiendo. Regresamos al anterior. Entonces sí avanzamos, porque esto no está funcionando bien. Entonces, tenemos que convertirlo en nuevas políticas públicas. Y esas nuevas ideas ya están siendo plasmadas en políticas reales. Esto que ven a la izquierda es un documento de la Comisión Interamericana de Turismo, de la Organización de Estados Americanos, donde ya se reconocen otros atributos del turismo que no son los de siempre y que tenemos que tomar en cuenta para lo que ellos llaman un turismo transformador, una palabra que antes nos daba miedo, en vez de un turismo reproductor. Están proponiendo que el turismo transforme la realidad de las Américas. Del lado derecho, pues tendríamos que ir pensando en políticas públicas que nos permitan transformar la realidad de las vacaciones. Los países en rojo no tienen vacaciones, los países en morado son los que más vacaciones tienen. Colombia está pues como en un término medio, pero entonces, ¿qué hacemos en términos de la política de vacaciones de las personas? ¿Solamente se les dan vacaciones o qué hacemos al respecto? La siguiente, por favor. Y entonces a nivel empresarial tenemos que generar ofertas sin barreras. Ahí están las barreras que impiden que el público acceda al turismo. El turismo para todos no va a ser una realidad si nosotros no
eliminamos en la medida de lo posible, disminuimos, porque nunca se eliminarán del todo, estas barreras que ven ahí, pero tenemos que crear ofertas como las que ven del lado derecho, la de abajo es de Confenalco, la de arriba es de Huastepec en México, que son incluyentes, son para todos, permiten el acceso libre, permiten que con pocos fondos podamos usar las instalaciones y, en fin, tratan de ir eliminando esas barreras. Le damos a la siguiente, por favor. Y o hacer ya ofertas comerciales específicas. Yo aquí les pongo, así como los dos que acabamos de ver, estas son ofertas de miembros de ISSSTO que tienen una imaginación y una creatividad suficiente como para dirigirse a públicos diversos, entendiendo esa diversidad, hacer cosas específicas para ellos, generar esas experiencias y desde luego cada uno en su diferente modalidad, tener un público leal, un público que siempre está con ellos. Rápidamente, arriba está la Asociación Chilena de Turismo Rural, que agrupa una serie de operadores en este terreno. Está Vacaciones Tercera Edad, el Servicio Nacional de Turismo de Chile, que trabaja con adultos mayores. Está el Servicio Social de Comercio, en este caso de Rondonópolis, pero que es una agrupación nacional, que trabaja con las familias. Está acá abajo Tusoco, la red de viajes, que también agrupa en Bolivia a una serie de operadores de turismo indígena y comunitario. Y está abajo Funcavida de Costa Rica, que trabaja con el turismo como herramienta de terapia de la persona con cáncer. ¿No? No cura el cáncer, pero sí cura a la persona de ese pesadumbre que es y esa aflicción que es la de haber estado enfermo o estar enfermo todavía. ¿Seguimos? Y esto nos permite tener un turismo más social que efectivamente está basado en el ocio, en la educación, en la cultura, que tiene un sentido social y comunitario, que promueve la convivencia y que construye finalmente esa ciudadanía de la que ya nos hablaban aquí Alejandro. Y que en Medellín me parece a mí que tiene una serie de ejemplos muy interesantes que ya vamos a conocer. Continuemos entonces. Todo esto les decía que ISSSTO ha sido pionero en marcar estas tendencias. Nuestra organización data de 1963. En este tiempo éramos una punta de locos que planteaban cosas muy románticas, como si fuéramos Don Quijote contra los molinos de viento. Después, cuando el mundo se hizo unipolar, nos fueron dando la razón, las realidades, porque empezaron a ver todos estos turismos con apellido que lo que buscaban era tener más sentido, más contenido. Y finalmente, pues ahora trabajamos en una realidad que es muy interesante. Estamos en todas estas, representados en todos estos países. Tenemos más de 160 miembros alrededor del mundo de todo tipo. Y tenemos dos aspiraciones importantes, que es que el turismo sea para todos y que se practique de manera responsable. ¿Seguimos? Y eso está en nuestro ADN. Lo que vemos ahí es lo que nosotros llamamos el ADN del turismo social, que es como una flor con 5 pétalos y que tiene los 5 ejes de trabajo que nos inspiran y que son un desafío para ir desarrollando y para ir trabajando y para ir solucionando a nivel de todos los países, de todas las instituciones, de todas las organizaciones. Calidad de vida, no, déjenlo ahí. Eso, gracias. Inclusión, solidaridad, comercio justo y medio ambiente. Y entonces la gran pregunta de hoy en el panel es cómo hacer del turismo social una herramienta de transformación. Pues actuando en cada uno de estos ejes. Y ahora sí me tomo la libertad de llamar al panel y que suban, por favor, los invito a Vincent Berube de Canadá, del Auberge de Jeunesse du Saint-Laurent, albergues juveniles del San Lorenzo, a Sandro Sarabia de Bolivia, de la red Tusoco, por favor, a Vicente Ferreira de Sustainable and Social Tourism Summit de México y a María Isabel Ramírez de Funcavida de Costa Rica, para empezar a dialogar sobre cómo hacemos del turismo una herramienta de transformación en cada uno de estos ejes. Y me voy a pasar para allá, en cada uno de estos ejes del ADN de la ISSSTO.
Bien, y les daremos la palabra a uno por uno, nada más mencionarles que cada uno de ellos hablará sobre uno de estos aspectos. No tenemos quien hable hoy de comercio justo porque tuvimos una cancelación de último minuto, pero calidad de vida, medio ambiente, inclusión y solidaridad son los temas de los que vamos a tratar. Y me voy a permitir primero darle la palabra a Vincent Berube, que se va a dirigir a nosotros en francés y tiene una pequeña presentación y después empezaremos el diálogo con él y con todos los demás. Adelante, Vincent, por favor. J'ai pas assez de main. Quand je te regardais, oui. Alors, bonjour tout le monde. Désolé de ne pouvoir vous parler en espagnol. Je le comprends bien, mais malheureusement, je n'ai pas tout à fait le niveau pour vous parler aujourd'hui. Realmente el nivel suficiente Merci para Sergio hablarles d'avoir hoy en introduit español. de façon aussi brillante le Gracias sujet. por haber traducido de Notamment manera en tan ce qui brillante este concerne tema. l'ADN du Respecto tourisme del social, ADN Sergio del nous a turismo parlé social, d'une les han hablado de una fórmula, receta para seguir, para hacer un turismo sostenible, social, que pueda funcionar. Está bien, pero cuando uno vuelve a casa, uno encuentra un montón de elementos con los que se pregunta cómo hacer. Pero los objetivos del desarrollo sostenible que se encuentra en nuestros 5 elementos de los que hablaremos hoy es una buena receta. En particular, respecto de la inclusión. La inclusión es algo que es muy amplio, que no tiene el mismo sentido según el lugar o el continente donde nos encontramos. Algunos lo han trabajado desde hace mucho tiempo. Para algunos la inclusión es tener la accesibilidad, la cual es la primera etapa de esta inclusión. Todos aprecian mucho poder cruzar las calles de la ciudad sin golpearse con una parte de la acera que no era para nosotros, sino que estaba hecho para acceso en el conjunto de la ciudad. Eso es una buena inclusión que hoy está más enfocada hacia lo que podríamos llamar la no exclusión. La no exclusión significa que finalmente se convierte en un elemento universal, accesible para todos. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de adaptaciones que vamos a hacer para ciertas personas en la primera etapa. La otra etapa es cuando se empieza a planear. No importa lo que hacemos en cualquier campo, pero en particular en turismo social, es tener desde el primer minuto de nuestro trabajo la preocupación de poder permitir a todos acceder a lo que hacemos. No siempre es posible. Físicamente no siempre es posible. Les voy a dar el ejemplo de un parque nacional en el oeste de Canadá, en el que ya no se puede desplazar. El terreno se vuelve demasiado complicado. Y en Canadá tenemos experiencias virtuales para permitir a los que no pueden desplazarse entender lo que hubieran podido vivir yendo más allá, ¿no? No es ideal, es una adaptación, pero significa decir desde el primer momento qué hacemos para los que vengan acá, familias con niños, personas de la tercera edad, con movilidad reducida, personas que pueden estar cansadas, haber caminado todo el día, de qué manera podemos encontrar soluciones que les permitan vivir esa experiencia. Es verdad que para nosotros la inclusión es muy fácil pensar siempre en los que, por ejemplo, que tienen un problema que puede proceder de diferentes aspectos de su vida. Pero la inclusión tiene que ver con todos los aspectos de la vida. Puede tener que ver con el alma de la gente, con la cultura.
con el medio del que procede, el medio en el que vive. O sea que cuando hacemos unos pasos hacia atrás y miramos lo que queremos hacer y nos preguntamos de qué manera lo que queremos hacer se puede adaptar a todos, ahí es cuando hablamos de una verdadera inclusión. La universalidad. La universalidad es también la reciprocidad en lo que hacemos a nivel de turismo social. Puedes cambiar un poco. Les doy un ejemplo. En Canadá, una de las cosas que se hace mucho y que me parece un poco difícil, todo está incluido sobre el río Amaya, todo está incluido, y la autopista por un lado y por otro los que trabajan pero que no tienen necesariamente acceso al viaje. Yo nunca acepté llevar a mis hijos a esos lugares no incluidos, porque si hay un progreso real que se hace, hay un progreso rápido que se está haciendo en estos destinos. Lo importante también es que los que trabajan, los que acogen a los viajeros también estén en esa experiencia de turismo, experiencia de viaje, de intercambio cultural. Y es un desafío importante. Tenemos varios ejemplos de estas propiedades que hacían un trabajo muy importante para que ese turismo sea más inclusivo, incluso incluyente para sus trabajadores. Es un ejemplo de desafío de inclusión, de reciprocidad, pero también de la necesidad de entender que haya un elemento cultural en este intercambio. De no ser así, no podemos no podemos progresar. Estoy en el campo del turismo indígena desde hace 18 años y he visto cambios operarse y he visto en los jóvenes elementos de cambio importante en diferentes lugares donde pudieron actuar como turistas o como viajeros. Se lo voy a comentar porque es mi campo. Yo soy del campo de los albergues de juventud de Canadá, ¿no? En ese ámbito, y es un medio de pronto a la vanguardia de ciertas tendencias, pero nuestras preocupaciones no son recientes. Llevamos más de 30 años observando la inclusión, no como adaptarse a ciertas personas que no necesitan, que tienen cierta sensibilidad, que exigen que para poder aprovechar de cierto turismo social, para que puedan disfrutarlo de manera aislada, no tenemos elección, es una realidad. De pronto podrán integrar más adelante una forma más incluyente, pero está claro que estos límites se presentan. Si desde el primer día tratamos de trabajar un enfoque universal, hay errores que vamos a cometer y también hay cosas que no lograremos hacer, no importa. Lo grave es no pensar en ello. Lo importante es primero pensar a quién me dirijo. Ahorita hablábamos de un ejemplo de kayak, que cualquier deporte hoy en día se puede hacer de manera incluyente, sin ninguna dificultad, pero con algún trabajo. Hace menos de un mes había pruebas de natación, entrenamientos en Canadá. Todos los atletas, los junior, olímpicos, paralímpicos, todos estaban en la misma piscina en el mismo momento, estaban uno detrás de otro. Eran experiencias bastante... Me emociona un poco ese tipo de cosas, pero son experiencias muy impresionantes, tanto
también para los jóvenes de 15, 16 años que participaban, ¿no? En Canadá el deporte es una forma de turismo que funciona muy bien. Y creo que no es el único país. También es cuando tratamos de trabajar sobre la inclusión de ciertos grupos, como lo hizo Confenalco, como lo mostró hasta ahorita, los esfuerzos que se hacen en las Américas, el deporte es uno de los elementos que permite ir más allá en la inclusión para los jóvenes. Si vuelvo un poco a Canadá, en los albergues de juventud se hacen preguntas. Entonces, ¿qué decían de por qué? Porque se hacían preguntas que decían, ¿por qué hay una persona en los baños en este momento? Eso es una realidad. Hubieron soluciones que se encontraron para que todo el mundo sea tranquilo, sin importar su orientación sexual. Ok, también tengo que mirar mis notas. Entonces, para los jóvenes, es cierto que yo parlé un poco de eso que pasó hace 4 años, que mostraba un poco cómo los jóvenes, cómo los modos viajan, cómo son cuando viajo. Es una muy buena noticia para la inclusión para los jóvenes. Entonces cuando ellos viajan, utilizan mucho sus instrumentos para poder determinar qué van a hacer. Pero los más jóvenes, los que empiezan a entrar en los viajes individual sin los padres, ellos tienen un enfoque muy diferente. Por ellos lo numérico, lo digital es un enfoque lo tienen, pero no es un elemento que es importante. Entonces ellos se conectan con generaciones y van a buscar valores fundamentales. Y es por eso que cuando miramos de qué manera la igualdad entre los hombres y las mujeres, la diversidad sexual, es también un elemento importante en nosotros, en los albergues de juventud. Vemos eso todos los días y desde el comienzo tratamos de trabajar eso para tratar de comprender todo esto. Entonces les doy un ejemplo, por ejemplo, en un hostal, en un lugar que se llama Sea Shack. Entonces este albergue es la fiesta, mucha animación. Lo importante, el trabajo detrás es traer un espacio seguro que permite que puedan puedan festejar en seguridad, tranquilos, como por ejemplo lo que pasa en la noche, cómo se planifica para permitir a cada uno poder participar. Es que yo tengo el derecho de viajar de la misma razón que los otros. La respuesta siempre es sí. Entonces hay que hacer acuerdos. Entonces es siempre tomando un poco mirando, tomando distancia para desarrollar un proyecto de cómo podemos incluir a todo el mundo, a todas las personas que yo recibo. La exclusión es la no exclusión. Entonces, es cierto que hay problemas, pero eso progresa, y las cosas se viven de una manera diferente. El problema también de los jóvenes es que no se tiene siempre en cuenta en el viaje. Es siempre más rentable tener gente que tiene dinero.
cuando hacemos un proyecto de desarrollo o proyectos que van a atraer clientes, pero los jóvenes hasta los 20, 21, 22 años van a viajar donde amigos sin dinero en el bolsillo y se van a defender si el viaje no cuesta nada. Hay realidades que cambian en el mundo. Antaño era fácil viajar, a veces teníamos que dormir en gimnasios de escuelas o de colegios o en las iglesias. A veces esas ciudades grandes ya no son como eran. Hoy hablar de inclusión o accesibilidad, pero incluir a los jóvenes en un proyecto que les permita visitar una gran ciudad, ya no es la misma realidad. Ya no es el precio, porque es que el precio del hospedaje económico ya no existe, cuesta 3 veces lo que costaba hace 15 años y eso no volverá. Entonces, ¿de qué manera la gente logra cumplir esos viajes? En los albergues de juventud, creo que en la de Nueva York cuesta $60 americanos la noche. Lo que se hace es, por ejemplo, que las personas que viajan se convierten en trabajadores cada vez más en algunas albergues. Sobre 35 personas, 25 son benévolos y unos 10 son empleados. Es una nueva forma de trabajar, es cada vez más popular y eso se encuentra de manera muy importante ya en las grandes ciudades. Otra cosa también es que cuando hablamos de inclusión, el organismo está entre la comunidad y el viajero. Hay que encontrar soluciones para invertirnos, para comprometernos. Cuando hablo de la gente, hay que tener una verdadera experiencia y que la comunidad local le saque provecho a esos jóvenes, que esos jóvenes van a permitir a los demás también después ver todo este potencial. Vincent, y bueno, la pregunta Merci. misma para hacerlo, ¿cómo hacer del turismo social una herramienta de transformación en lo que tiene que ver con solidaridad? Y le paso la palabra a Sandro, por favor. Bien, muchas gracias Sergio y muchas gracias a todos ustedes por asistir. Saludos desde Bolivia. Bien, como Sergio había mostrado en la diapositiva, si recuerdan, esa flor con sus pétalos, estamos aquí tratando de hablar de esos pétalos, ¿no? Ya he hablado sobre inclusión, me toca hacerlo sobre la solidaridad dentro de esto que estamos proponiendo, promoviendo, que es el turismo social. Nuestra organización en Bolivia se llama la Red Boliviana de Turismo Solidario Comunitario. Esta organización integra o agrupa, vamos a decir, a emprendimientos de turismo comunitario, pero que son de comunidades indígenas, de comunidades campesinas. Y estos emprendimientos, todos en su mayoría, pero con diferentes modelos de gestión, son modelos asociativos. El trabajar ya en un modelo asociativo ya nos está hablando de que podemos trabajar juntos. Lo hacemos contigo, con ella, con él, con el niño, el abuelo, etc. Pero el trabajar de manera asociativa no es una taza de leche, no es fácil. Cuando varios nos unimos, decimos, lo haremos, sí, pero en el momento del trabajo, en el momento de hacerlo, empiezan los problemas. A que tú no lo hiciste bien, que tú no le pusiste fuerza, que tú no viniste a tiempo, que entonces para esto decimos, no, tenemos que acudir a estos principios, como por ejemplo el principio de solidaridad. Hay que ser solidarios, pero también hay que ser recíprocos. Y nos hemos puesto como principios dentro de la asociatividad, uno que es la solidaridad. Debemos tratar de ser respetuosos, solidarios, recíprocos
con el trabajo que estamos haciendo. Eso nos va a llevar al éxito. Pero no solo eso, podemos tener poéticamente y románticamente muchas expresiones de solidaridad. La hora del trabajo siempre es la hora de la prueba. Entonces, por eso es que nuestras organizaciones generan sus normas internas, generan sus reglamentos internos para que podamos guiarnos, ¿no? Y ponemos dentro de los reglamentos lo solidario. Hacemos mucho énfasis en lo solidario. En Bolivia tenemos esta organización ya funcionando hace más de 16 años. Hemos creado nuestro brazo comercial que se llama Tusoco Viajes y también en esta nuestra organización se encuentra a nivel nacional. Vamos a ver en la siguiente el mapa. Estamos en diferentes lugares, tenemos comunidades indígenas y campesinas, tanto, por ejemplo, de la cultura aymara, la cultura quechua, tenemos en la parte de la Amazonía muchos más pueblos, pero más pequeños, ¿no? Que son de diferentes etnias, musetenes, tacanas, uchupiamonas, etc. Entonces, como les decía, en todos estos emprendimientos, en cada uno se trabaja de manera asociativa. Se toman diferentes modelos de gestión. Hay modelos, por ejemplo, de cómo van a gestionar de manera colectiva el emprendimiento. Van a poner un gerente o van a poner un comité de gerencia, etcétera. Son modelos que se tienen que adaptar a la cultura y a los usos y costumbres, se dice, de las comunidades. Pero también nosotros como organización nos hemos creado en una red, por eso se llama una red de turismo solidario comunitario, para que este modelo de red nos pueda ayudar también a practicar otra vez la solidaridad. Tú que vives y con tu emprendimiento allá al sur y el otro al norte, otro por el centro, etcétera, ¿cómo podemos ser solidarios dentro de esta organización? Por ejemplo, en la comercialización. Tú me promocionas si te llegan turistas, yo si tengo turistas voy a hablarles de ti, o podemos hacer toda esta cadena de ofertas, etcétera, pero lo empezamos a manejar de manera solidaria. Pero la manera solidaria no está solo en nosotros, también los turistas que ya vienen a visitarnos tienen ya ese criterio porque en cierta manera les informamos y les decimos cómo son nuestros emprendimientos, qué objetivos persiguen y a dónde van los beneficios que se logran con la actividad del turismo. Entonces el turista también empieza a despertar su espíritu solidario y dice, si yo viajo a este lugar o al otro lugar, creo que los gastos que voy a hacer va a ser un aporte a esa comunidad, va a ser un aporte a la pequeña economía de ese lugar y a los proyectos que tal vez tenga esa comunidad para su desarrollo, ¿no? Pero también encontramos la solidaridad en esto que nosotros practicamos y decimos, desde nuestras actividades, desde lo que hacemos, debemos promover la valoración y la conservación del patrimonio local que tenemos. En las comunidades tenemos un rico patrimonio, ya sea natural, ¿no? Con la biodiversidad, el paisaje, etcétera, y lo cultural, aquello que puede ser tangible, como los sitios arqueológicos, etcétera, o los históricos, o lo intangible, como nuestra música, nuestra comida, los saberes que hacen que desarrollemos el arte, la artesanía, etcétera. Entonces, hay que empezar a hablar y decir, ¿por qué no cuidamos de manera solidaria también todo esto? Pero no solo cuidarlo, también dentro de la comunidad ayudar a reproducirlo, porque nuestras comunidades también están envejeciendo. La migración afecta muchísimo en las zonas rurales de nuestro país. La mayoría de los jóvenes van migrando siempre hacia las ciudades o hacia países vecinos, ¿no? En busca tal vez de mejores oportunidades de desarrollar su vida, etcétera.
Pero también hay otros jóvenes que en las comunidades donde nosotros trabajamos con turismo encuentran una cierta alternativa con el turismo de desarrollar aptitudes e incluso competencias laborales, y algunos han llegado hasta lo profesional, ya sea en biología, en gastronomía, se han capacitado para guías de manera voluntaria, han salido ya algunos antropólogos, hay uno que ya tenemos de arqueólogo, etcétera. Entonces son profesiones también que han ido naciendo de esto que se ha ido trabajando con el turismo comunitario en las comunidades. Entonces, si ven, el trabajar en esta forma de turismo, que les reitero, tiene sus altibajos en lo que es la gestión colectiva, pero tiene muchas ventajas, tiene muchos beneficios para la comunidad, ya que ayuda al desarrollo humano de los que participan en la comunidad en este proceso o en esta actividad de turismo comunitario, porque esto ayuda a fortalecer también vamos a decir, lo social de la comunidad. Se fortalece la organización misma originaria de la comunidad, se preservan sus valores, se preserva el patrimonio, les reitero de nuevo. Entonces, es un modelo interesante en el que nosotros nos comprometemos y vuelvo a decir, lo solidario es un principio fundamental. Entonces, esto es lo que se quiere transmitir también a todo esto que se está promoviendo con la ISTO, que es el turismo social, un turismo para todos, pero que el turismo para todos no sea solo el disfrute de todos que vienen a visitar, sino que también sea el disfrute de los que brindan los servicios, de los que son anfitriones y que puedan tener también estas ganancias en lo que se respecta a lo solidario. Muchas gracias, Sandro. Entonces vamos contigo, Vicente, sobre la parte de medio ambiente, por favor. Gracias, Sergio, y un agradecimiento muy especial a ISTO, que nos da la oportunidad de estar aquí, por supuesto a Confenalco Antioquia, a las municipalidades, a las alcaldías de Medellín y de Bogotá. Y me quedé con una reflexión de la presentación anterior. Creo que contestar una pregunta como lo que plantea este panel es muy complejo. No nos da la vida ni en 15 minutos ni en 4 horas de panel. Entonces yo quisiera plantearles que lo hiciéramos diferente y más bien dejarles a ustedes 2 reflexiones que fuéramos conversando y que fuéramos platicando en este momento del panel, pero también en los próximos 2 días y de aquí hacia adelante, porque estos temas del turismo social, de la sostenibilidad, no son temas, son temas que pueden detonar conversaciones, y nosotros desde el Sustainable and Social Tourism Summit así lo hemos hecho. Pero me gustaría dejarles 2 reflexiones o hacerles 2 preguntas, más que contestar esta pregunta compleja, relacionado con lo que queremos y cómo lo queremos a futuro. Les decía que me quedé con esta inquietud al ver la presentación de Sergio de este plan 2050. Yo no sé si alguna o alguno de ustedes se ha imaginado al 2050. Si alguna o alguno de ustedes se ha imaginado su ciudad al 2050. Si alguna o alguno de ustedes se ha imaginado su empresa al 2050. Yo estaba haciendo cuentas y al 2050 voy a tener 71 años. Habrá algunos que ya no están, ¿no? Por supuesto. Habrá otros que a lo mejor estarán haciendo una cosa diferente. Pero lo que es muy cierto es que necesitamos empezar a reflexionar el tema del turismo desde una perspectiva de más largo plazo, por 2 razones fundamentales. La primera, porque si no nos imaginamos cómo nos queremos, va a ser muy difícil que empecemos a plantear las cosas que necesitamos hacer hoy para ver cómo nos queremos. Y entonces, a mí me encantaría que durante estos 2 días pudiéramos tener conversaciones, a lo mejor en la comida, en los coffee breaks, durante los paneles, sobre cómo nos imaginamos nuestros lugares, nuestro planeta, nuestras empresas, nuestras ciudades, nuestros países, con una perspectiva de más largo plazo. Los japoneses planean a 100 años y a ellos no les toca ver los frutos de lo que planean.
Nosotros generalmente planeamos a 3 porque ya viene la reelección, o a 4 porque hay que cumplir metas. Y creo que eso muchas veces nos hace ver el turismo desde una perspectiva muy cortita. Y sobre todo nos hace también reflexionar muy poco sobre lo que queremos a futuro. Entonces, y en ese sentido, otro de los grandes temas por los cuales necesitamos empezar a planear a futuro y a pensar a futuro, es una variable en la cual nosotros hemos trabajado desde hace aproximadamente 10 años, 12 años, y que es una de las variables más importantes y más relevantes para nuestro sector, que es el cambio climático. Si ustedes analizan, por ejemplo, las comunicaciones nacionales que da Colombia hacia el panel intergubernamental de cambio climático, los posibles cambios que vamos a tener en nuestros ecosistemas a largo plazo, el aumento en la temperatura, en el nivel del mar, de hielos, etcétera, nos vamos a dar cuenta que no podemos dejar de considerar estos impactos que va a haber a largo plazo y que necesitamos empezar hoy con información que tenemos hoy y que seguramente se viene moldeando hacia adelante en esta visión de futuro. ¿Por qué reflexionar desde estos temas y no hablar del tema de medio ambiente? Porque yo creo que en esta flor que presentaba Sergio, en estos 5 ejes que tiene la Organización Internacional de Turismo Social, probablemente en el futuro sean ejes que no van a estar tan divididos, digamos, sino que vamos a tener que trabajar, de hecho tenemos que trabajar en todos ellos. No podemos pensar, por ejemplo, en adaptación al cambio climático, adaptarnos a lo que viene y a lo que ya va a suceder, porque las cosas van a suceder así dejáramos de emitir CO2 el día de hoy, sin pensar en las comunidades, sin pensar en sus recursos, sin pensar en los jóvenes, sin pensar en cómo hacemos que este turismo que estamos haciendo hoy y que no nos estamos imaginando a largo plazo, pero que podemos llevarlo hacia ese sentido. Entonces, me salgo un poco del tema de contestar la pregunta porque es una pregunta muy difícil y no no hay una respuesta simple, pero más bien les dejo estas 2 inquietudes, que empecemos a pensar a futuro, a imaginarnos qué es lo que queremos y empecemos a pensar que hay una serie de variables hoy, pero sobre todo hay una serie de variables a futuro que las entendemos hoy de alguna manera, que probablemente a futuro las entendamos de otra, pero las tenemos que considerar sí o sí en lo que hagamos hoy y en lo que pensemos hacia adelante. Gracias, Vicente. Y entonces le damos la palabra, por favor, a María Isabel, que pues, nos hagas tu reflexión sobre cómo el turismo contribuye a la calidad de vida. Hola. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la organización tanto de INSTO, Bogotá y ahora en Medellín, por darme la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes esa pregunta de cómo el turismo social mejora la calidad de vida de las personas, de todas. En el 2007 yo no sabía que yo estaba desarrollando el turismo social. Yo solo sabía que después de terminar una quimioterapia de 24 aplicaciones en un año y de un diagnóstico de 1 año de vida, de 2 meses plazo, hágase proyectos a 2 meses plazo, porque terminando la quimioterapia usted va a morir. Y bueno, yo le dije, no voy a hacer proyectos a 2 meses plazo, voy a hacer 3 proyectos a 1 día plazo. Quiero ser profesional, quiero hacer mi casa y quiero hacer una fundación. Yo pensaba en mí porque yo no me quería morir. Y yo contaba los años y ahora me río, pero cuando eso yo lloraba. Y yo decía, voy a estudiar, y voy a estudiar para profesora de turismo a los 44 años de mi vida. Y en el 2007 ya había superado prácticamente 3 años de vida. Y la pregunta que yo me hacía era, mira, no me morí, entonces voy a seguir con el profesorado, con un bachiller en turismo y con 2 licenciaturas en docencia y en administración educativa.
Y fue así como yo hoy les puedo decir a ustedes que en el 2015 en el ICT me dijeron que Funcavida, la Fundación Calidad de Vida para las Personas con Cáncer, era una experiencia piloto en Costa Rica en turismo social. Y yo dije, es que yo no hago turismo social, yo hago turismo de salud para el bienestar integral. Y entonces me preguntó la persona, ¿y cómo hace usted para llevar a hacer turismo a las personas sobrevivientes de cáncer? Y yo le dije, eso es muy fácil. Hacemos gestión de recursos. Y cuando los recursos estén gestados, que fue el primer encuentro nacional que hicimos en el 2015 de pacientes con cáncer, cuando tuvimos los 6 millones que nos costó de colones, que no sé cuánto es en dólares, nos fuimos 60 personas sobrevivientes de cáncer a celebrar nuestro primer año, nuestra calidad de vida, a celebrar la vida. Y me dijo la persona del ICT de Costa Rica, eso es turismo social, un derecho de todos, que todos juntos hacen ejercer ese derecho. En el 2015 conocí a la ISTO. Y cuando hablaron ellos de turismo social, yo creo que yo nunca me había enamorado tanto de un concepto, de una filantropía, como me enamoré hasta el día de hoy del concepto de turismo social. El turismo social es un eje transversal que ayuda y se desarrolla en todos los tipos de turismo que se puedan desarrollar en el mundo. Y nosotros yo empecé a basar ese turismo de salud para el bienestar integral, que es desarrollar actividades terapéuticas en atractivos turísticos, eso es. Y lo empecé a desarrollar bajo un concepto o esa filantropía que es el turismo social y la economía social solidaria. La población de cáncer en Costa Rica es el 20% y del mundo también, según la Organización Mundial de la Salud. Y somos invisibilizados, somos no reconocidos, y esto yo agradezco tanto a la ISTO, pero sobre todo a Verónica, que ha sido tan solidaria, tan sensible ante el tema del paciente con cáncer, de nuestra organización. ¿Por qué? Porque resulta que estamos en una lucha, y lo hablé con la directora de turismo distrital, y ahora se lo solicito a la organización de Medellín y a la ISTO, que hagamos una política pública en favor del paciente oncológico y su familia. Al paciente con cáncer, después de un año de quimioterapia u otras terapias, llega al trabajo y le dicen, tome, aquí está su carta de despido. Y el turismo social reinserta laboralmente al paciente, a su familia, bajo ese escudo de economía social solidaria. A continuación, quiero decirles que le vamos a pasar un pequeñito video, porque para mí, de las cosas más importantes es que si yo les puedo decir muchas cosas a todos ustedes, pero si no doy la evidencia de cómo lo estamos haciendo, me parece que no está muy bien. La Fundación Calidad de Vida para las Personas con Cáncer, Funcavida, organiza a los pacientes oncológicos, su familia, voluntarios y padrinos. A través de nuestro programa de reinserción sociolaboral participan en bingos virtuales, ventas de comidas, rifas y trabajo voluntario, que se refleja en un sistema de ahorros de Funcaviajes y que es organizado desde el Departamento de Psiconcología Práctica. Este modelo ha permitido múltiples beneficios: el empoderamiento, amor propio, trabajo en equipo, hermandad. Somos una familia. Nos une muchos aprendizajes y experiencias integrales gracias a los programas existentes. Nuestra escuela y colegio, Funcafé, Funcaviajes, Funcatv, Funcaferias
y otros. Es muy necesario trabajar a través de encadenamientos, porque somos una organización autogestionaria. La continuidad y fortalecimiento permitirá que el modelo pueda ser replicado y fortalecido dentro y fuera de Costa Rica, para que cada día más población oncológica pueda ejercer y disfrutar del turismo social, un derecho de todos y todas. Bueno, y ahora para terminar, les quiero pedirle al Señor que nos muestre una invitación para todos y todas ustedes, que es el 8º Encuentro Nacional e Internacional de Supervivientes de Cáncer. Este año lo volvemos a hacer en el Hotel Río Guanacaste, la parte norte colindando con Nicaragua. Ahí va a estar el encuentro y pues todos están invitados y invitadas para que nos acompañen. Una cosa muy importante, nosotros como Funcavida, como supervivientes de cáncer, pese a la pandemia, nosotros no dejamos de hacer los encuentros. Y es algo que nos satisface a nosotros con todo el miedo. En el 2020, en el Hotel Río Palace, hicimos el 7º encuentro, el 6º encuentro, y en el Hotel Villa Yalapas hicimos el 7º encuentro. Y lo más interesante de eso es que nos acompañaron en el 2006, en el 2020 nos acompañaron 110 personas. Los monitoreamos 40 días por el miedo del COVID, no pasó nada. Y en el 2021 nos acompañaron 70, y fue más estricto el Ministerio de Salud para darnos el permiso. Y esto se logró gracias, precisamente hablando de la economía social solidaria, al patrocinio de la Junta de Protección Social de Costa Rica, que nos ha financiado ya los 2 últimos años de pandemia el encuentro. Entonces, esto nos ayudó para que fuera más liviano la gestión de los recursos de cada una de las señoras y señores que nos acompañó al encuentro. Muchísimas gracias. Gracias, Elizabeth. Bueno, en principio, como ven, esto es muy complicado, porque hay muchas facetas y se tienen que abordar desde muchas diferentes formas. Hay que tener unos principios que son los que nos permiten pensar en la inclusión a partir del principio de equidad, bueno, muchos otros relacionados. Está el tema de la solidaridad, en la que tenemos que estar siendo recíprocos con los demás y no solamente pensar en el yo, como decía ayer el profesor Jiménez, sino también en los otros, ¿no? Pero también hay que pensar en el mundo, y ese mundo es complejísimo, y la verdad es que también es muy cruel la pregunta, ¿no? De parte del medio ambiente la conozco, es terriblemente compleja, no hay una respuesta, ¿no? Pero sí es una preocupación que está ahí, y sobre lo que hay que también pensar más allá de mi horizonte vital, ¿no? Y hay una parte profundamente humana, ¿no? Que tiene que ver con la salud y con esta transversalidad de que lo que hacemos influye en todo, no solamente en un tema de porcentajes de ocupación o de cuestión fiscal, sino que es mucho más allá. Entonces, creo que los testimonios de nuestros colegas demuestran que el problema es complejo y que tendríamos que ser mucho más serios en el tratamiento y mucho más reflexivos, ¿no? Como dice Vicente, qué va a pasar y qué vamos a hacer. Evidentemente la idea es que salgamos con más preguntas que respuestas, ¿no? Pero sí poner en la mesa el asunto. Además de lo que ya expusieron, me gustaría una ronda más de participaciones para no sé cuánto tiempo nos queda, pero bueno, empezamos un poquito tarde, nos podemos dar ese lujo. ¿Qué haya que decirle al público? ¿Qué es lo que tendrían que hacer para ser más incluyentes, más solidarios? En fin, trabajar más en esa línea que arbitrariamente les asignamos a cada uno de ustedes. Sandro, por favor. Bien. En esto que plantea Sergio, ¿no? Es decir, ¿qué más hacemos? Pero, ¿qué hacemos así los otros? Él lo planteaba, el yo y el otro, la relación del yo y el otro, y en medio de un mundo, pero un mundo tremendo. Y ahora que está peor aún, pandemias, guerras, etcétera, y muy complejo, sí.
¿Cómo hacemos nosotros para despertar esto de lo solidario? Y cómo el turismo puede contribuir a que nosotros podamos practicar la solidaridad como principio. Preguntarnos, yo si viajo, ¿puedo practicar solidaridad? ¿Puedo ser solidario? El ser solidario es con el otro, pero el otro solo es el ser humano que está al frente mío, o el otro también es la biodiversidad, los otros seres biológicos, no sé. El otro también es el mundo, esa organización social. ¿Cómo podemos hacer que mejore? Y bueno, yo más bien me estoy planteando, creo, preguntas de decir cómo podemos practicar la solidaridad, pero usando el turismo, aprovechando como herramienta el turismo. Entonces, creo, y nosotros estamos convencidos de que se puede de a poco, y que si despertamos bastante en nuestras actividades productivas lo solidario, creo que podemos construir, vamos a decir, esto que siempre hablamos, un mundo más sostenible, un mundo más para todos, etcétera. Creo que se puede avanzar, como el desafío que Sergio hacía y lo mencionaba Vicente, el 2050. Y nosotros decimos, creo que para el 2050 el turismo mundial va a ser casi un modelo del turismo comunitario. Bueno, espero que sí avance hacia allá, si es que nosotros seguimos impulsando esta práctica de solidaridad en nuestras actividades. Gracias, Sandro Panzón. C'est très inspirant d'écouter ça. Et ça fait un peu peur aussi quand on écoute Vicente parler de l'année 2050. Hablar del año 2050. Cuando yo era niño, nos decían cómo será el mundo en el año 2000 y nos mostraban cosas que flotaban en el cielo, pero ya hoy nadie se atreve a hacer la pregunta. Sin embargo, creo que todos dicen más o menos lo mismo. Hay que empezar desde ya a entender que no trabajamos por un año, 2 o 3 años. Yo he visto un cambio importante en mi albergue con la pandemia, porque estábamos en contacto con una clientela que no podía viajar, no eran nuestros clientes, eran personas que venían porque necesitaban un hospedaje y de repente descubrieron algo diferente, otra forma de viajar, de estar en contacto con su propia cultura, de hecho, descubrir su propio mundo, valores que nunca habían conocido al viajar anteriormente, y es este mundo el que es importante. De pronto seguiremos viajando en avión, de pronto cuando tomemos un avión, habrá que la vergüenza de generar ese gasto implique un compromiso en términos de naturaleza, de valoración o de lo que se pueda brindar en el lugar donde vamos a viajar. De pronto será en 50 años, pero de pronto a 10 años, pero me parece que son enfoques que han avanzado. Gracias, Vincent. Vicente. Diría que hay 3 cosas que hacer, y creo que los grandes retos que tenemos a presente y a futuro. El primero es entender y comprender. Creo que a veces tenemos demasiada información, hay muchas referencias, pero muchas veces no nos ponemos a pensar y a considerar y a capacitarnos, a hacer formación, capacitación formal, no formal, para poder entender mejor cuáles son los impactos del turismo actuales, futuros, y cómo gestionarlos de una mejor manera, pero también comprender un poco cómo se está moviendo este planeta.
Justo ayer presentaban una serie de estadísticas en Mendoza, en Argentina, de cómo había cambiado, por ejemplo, el turista de vino, y es espectacular cómo el turista de vino a partir de pandemia tuvo un cambio en el chip completamente enfocado a los espacios naturales, enfocado a la sustentabilidad, al comercio justo, a consumir diferente, a pensar en otras experiencias, y creo que a veces nos hace falta entrar en este sentido de comprender y entender más a profundidad. El segundo es actuar, ¿no? Vamos tarde, no debemos actuar desde antier. Necesitamos trabajar mucho en buenas prácticas, en certificaciones, en intercambios de experiencias, en entender el otro, en poder que estos foros nos permitan también esta posibilidad de activar cosas. Y la tercera, que a mí me parece fundamental y a veces se nos olvida en estos temas, es comunicar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Qué nos está saliendo bien? ¿Cómo documentamos estas experiencias para que los demás, para que los otros comprendamos y podamos evitar esa curva de aprendizaje entre el hacer, entre el entender y el hacer? Y esta parte de la comunicación es vital, y este tipo de foros, este tipo de oportunidades de poder estar acá, o incluso el evento que nosotros organizamos en México, el Sustainable and Social Tourism Summit, que es el socio de la ISTO, son estas oportunidades de poder comunicar y de poder avanzar en temas de liderazgo mucho más colectivo. Yo creo que por ahí es el tema. Gracias, Vicente. María Isabel. Bueno, yo sigo siendo como la voz y la representación de quien necesita calidad de vida. Y calidad de vida, yo creo que turismo social tiene un reto enorme en el sentido de que cómo desarrollar ese eje transversal que es el turismo social en todos los turismos. Cómo podemos ver la feria que está aquí de pequeños emprendedurismos, grandes emprendedurismos, que ustedes son representantes también de pequeños y grandes emprendedurismos, y cómo yo necesito tener accesibilidad a ustedes, a sus servicios. Y no voy a hablar solamente del paciente oncológico, hablo de la vulnerabilidad que tienen todos los seres humanos en este momento post-pandemia, ricos y pobres, porque estamos empobrecidos. Entonces, yo siento que hay una recomendación muy grande, y es que, por ejemplo, en mi país, el Ministerio de Turismo, ahora que va a tener ministro nuevo, tiene un gran reto también de la mano con esto. Y yo creo que todos los 11 países que están aquí representados también tienen que hacer de la mano de esto con cada uno de los ministerios. Porque esos, a su vez, tienen que hacer alianzas con otros ministerios. ¿Por qué? Porque viene el IVA, porque tiene que pagar impuestos, porque tiene que declarar, porque tiene que hacer un montón de cosas que, si no se dan de manera encadenada, no van a fortalecer el turismo social, porque somos un encadenamiento de certificación y un encadenamiento de acreditación. Yo debo certificar y pedirle ante el ICT de Costa Rica y ante la ISTO decirle una cartita de agradecimiento, porque en 5 días Migración de Costa Rica logró, primero Dios, que a mí se me diera una renovación de pasaporte, y todo un encadenamiento que hay alrededor. Entonces, si no hay una política pública integral de inclusive o hacer decretos o hacer leyes o renovación de decretos, el turismo social no podría lograr el impacto de ese sector de indígenas, de ese sector vulnerable, de esas poblaciones de adultos mayores, de mujeres en riesgo social, de niños en riesgo social. Entonces, para mí, yo creo que una política pública urgente, la creación de leyes, de decretos, que realmente haya comisiones a nivel de ISTO, a nivel de los ministerios de turismo, esto va a ser uno más de los esfuerzos. No, para mí el turismo social va más allá de vacaciones, de derechos a vacaciones. ¿Por qué? Y termino diciéndole esto.
Yo tengo un médico oncólogo que me dice, sí, yo la quiero mucho, pero un día me dijo, María Isabel, ¿y cómo es que usted todavía está viva? Si se le dio un año de vida, ya tiene 17. Y le digo, porque mi contraparte de salud, primero Dios, después mi contraparte es la salud del sistema de salud costarricense. Y el segundo, 50%, es el turismo de salud para el bienestar integral, basado en el turismo social y en la economía social solidaria. Entonces, termino diciéndoles que tenemos un reto, todos los que estamos aquí, y sobre todo la ISTO y todos los gobiernos de estos 11 países, para que vayamos aumentando la calidad de vida de las personas, no solo las de cáncer, sino de todas las personas en general. Muchas gracias, María Isabel. Y bueno, pues grandes propósitos, objetivos claros, método y acciones específicas y concretas es lo que están planteando que tenemos que hacer, o sea, un montón de cosas. Y tendríamos en este par de días tiempo y energía, espero, para poder conversar, para poder intercambiar, para poder aprender unos de otros, y para eso estamos aquí reunidos el día de hoy. Muchas gracias a todos los panelistas, les pido un aplauso para todos ellos y vamos a continuar con nuestro programa, por favor.